Hola niños, bienvenidos a este programa que se llama Embajadores del Reino. Que lo disfruten. Hola niños, bienvenidos a este programa que se llama Embajadores del Reino. Qué alegría poder estar en este programa con ustedes después de algunos días que estábamos ausentes por diferentes circunstancias, pero Dios es bueno y hoy nos permite poder estar aquí, enseñar la palabra de Dios y que Dios sea hablando a través de nuestra vida a cada niño, a cada joven, a cada persona que está en este lugar, que está allí conectado, que está muy atento a aprender y que sea usted tomando su cuaderno, su lápiz, su Biblia y pueda estar muy atento al tema que vamos a enseñar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial, niños, todos los que están allí conectados, y es Dios me enseña. Quizás ustedes en ese momento están en una modalidad virtual, ¿cierto? Creo que la gran mayoría están estudiando pues de manera virtual, no están presencial en sus colegios, sino que tienen que sentarse frente al computador, frente al celular. ¿Ustedes están de manera virtual o presencial? Virtual. Virtual, ¿y qué tal son las clases virtual? Ahí vamos bien, ya poco a poco vamos aprendiendo. Sí, aprenden bastante, entienden con claridad lo que se les enseña. Sí. ¿Y tú, Isa? Sí. ¿Estás en modalidad virtual también? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Bueno, algunos niños manifiestan que pues no les gustan las clases virtuales. En lo personal a mí no me gustan las clases virtuales, siento que es mejor poder estar allí presencial, compartir con los compañeros. Bueno, pienso que es mucho mejor el conocimiento y lo que se recibe de manera presencial. Sin embargo, entrando al tema de hoy de que Dios nos enseña, en nuestro diario vivir estamos rodeados de diferentes circunstancias que nos traen un aprendizaje a nuestra vida, ¿cierto? Pero tú decides cuáles tomar para tu vida y cuáles desechar. Por ejemplo, hay enseñanzas malas y hay enseñanzas buenas. Tú me dirás cuáles. Por ejemplo, tú a diario puedes ver a una persona que le quita algo que le pertenece a otro. Se llama robar. También puedes ver a otra persona que se encuentra algo en la calle que a una persona se le cayó, y esa persona que logra ver a quién se le cayó, por ejemplo, una billetera, toma la billetera, alcanza a esa persona y se la entrega. Eso es una enseñanza ¿de qué? De honestidad, ¿cierto? Entonces a diario nos vamos a encontrar con muchas enseñanzas, niños. Isa y Anderson, a diario nos vamos a encontrar con muchas enseñanzas, pero nosotros determinamos qué cosas tomar en nuestra vida, ¿cierto? Qué cosas nos hacen, nos pueden servir para bien y qué cosas simplemente pueden dañar nuestro caminar, ¿cierto? Quiero que vamos a la palabra de Dios allí en Salmos capítulo 25 versículo 12. Dice así: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Qué importante es este versículo para el tema que estamos enseñando en esta tarde, y es Dios me enseña. Porque aquellos que temen a Jehová no es tenerle ese miedo de que no, Él me va a enviar un rayo, me va a partir, sobre todo a los niños que a veces se les enseña tan mal acerca de Dios. A veces los padres se equivocan en la enseñanza de quién es Dios y pueden mentirle tanto a sus hijos sin intención de mentirles, sin intención de quizás enseñarles mal, pero por falta de conocimiento o más que conocimiento, una experiencia personal con Dios. Los niños crecen con tantas mentiras acerca de Dios, pero miren que aquí dice algo muy especial. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué es el temor a Jehová? Ese respeto que yo voy a decir simplemente cuando estoy en mi colegio, en la calle jugando con mis compañeritos, con mis amigos, cuando yo estoy estudiando, cuando estoy en mi casa. No decimos malas palabras, no tenemos un mal comportamiento, porque nosotros vamos a reflexionar en que si yo temo a Jehová es porque tengo ese respeto a Él.
No, yo respeto a Dios, entonces yo no voy a hacer algo que a Él le desagrade. Yo amo a Dios, entonces yo lo voy a agradar con todo lo que yo hable, con lo que yo soy, con todo mi diario vivir, yo voy a agradar a Dios. Así como aquellos niños que tienen ese respeto por sus padres, no van a decir algo mal o algo que haga sentir de la peor manera a sus padres, sino que van a cuidar ese corazón de sus padres, van a querer que sus padres siempre estén alegres. ¿Por qué? Porque los aman y porque los respetan. Asimismo es el temor por Jehová, ese respeto a Él, que no cometemos algo no por miedo, sino por respetar su presencia en nuestros corazones. Entonces, aquellos que temen a Jehová, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquellos que temen a Jehová, Dios como nuestro Padre, como el mejor ejemplo de maestro, nos va a enseñar el camino que debemos escoger. Ustedes dirán, cada uno de ustedes que están allí, los niños dirán, pero ¿cómo así que Él me enseñará el camino que debo escoger? Yo puedo escoger mi propio camino. Sí, pero la palabra de Dios dice que a veces los caminos que nosotros escogemos nos parecen bien, pero tienen un final trágico, tienen un final de muerte. No solo la muerte física, sino la separación eterna con Dios, de Dios. Entonces, Él dice que Él nos va a enseñar el camino que debemos escoger. Él nos va a decir, mira, este camino te lleva a este mal resultado, pero este otro camino en el cual yo voy a estar contigo te llevará a disfrutar de una vida eterna conmigo, a poder verme eternamente y que podamos disfrutar. Eso es lo que Dios va a hacer con aquellos que temen a Él. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como niños deben aprender ese temor a Jehová, pero no como quizás algunos padres se los han enseñado, con miedo, con, ay, yo quisiera hacer esto, pero es que no, es que Dios me va a castigar, Dios es malo, Dios es un padre muy malo, mantiene enojado, no. Él es amor y Él está dispuesto a enseñarnos. Y si tú te dispones hoy, niño, querida niña que estás allí, si te dispones a aprender lo que Dios quiere enseñarte, de seguro Él va a estar allí dándote el mejor ejemplo de maestro. Recordemos que Jesús es nuestro maestro y Él nos enseña. Bueno, niños, esto fue todo por hoy. ¡Chao, chao! Y con este hermoso atardecer, de verdad que le damos la bienvenida a este espacio de gran bendición, de donde sabemos que Dios va a hablar a tu vida y bueno, donde una vez más tengo la oportunidad de compartir con ustedes, más que la palabra de Dios, que sabemos que es nuestro fundamento y que es lo que nos guía, esa lámpara que nos guía en medio de la oscuridad y demás. Sabemos que es la palabra de Dios y la revelación de Él mismo, lo que nos ayuda a mantenernos firmes durante este tiempo. Así que de verdad te invito a que en este momento, a ese espacio que vamos a tener en los próximos minutos, te puedas desconectar de toda labor que estés realizando, de todo aquello que tú estés haciendo en tu casa y que te pueda estar tal vez quitándote la atención, robándote la paz, y que en esta hora puedas disponer tu mente, tu corazón y todo lo que tú eres para recibir la palabra y aún para estar dispuestos para ponerla por obra. De verdad que estamos hoy realmente finalizando un mes donde estábamos persiguiendo un propósito, y es ser instrumentos, reconocer, entender que somos instrumentos de Dios y no nos podemos olvidar de esa labor. Así como en tu casa tú tienes muchos utensilios, ollas, cucharones, tablas, bueno, y diferentes herramientas y utensilios que tenemos en nuestra casa, y todos son necesarios y todos sirven para una labor. Asimismo tenemos que entender que nosotros somos instrumentos de Dios, somos utensilios dentro de la gran obra que Dios estableció desde el principio de la fundación del mundo para que ejecutáramos en la tierra, y no podemos olvidarnos de eso. También hemos atravesado un mes en nuestra nación donde hemos vivido diferentes circunstancias y bueno, donde tal vez ha habido en medio de las vidas mucho caos, tal vez incertidumbre y demás, pero es de saber que si hoy estamos llegando al final de este quinto mes del año, debemos darle la gloria a Dios y saber que hasta aquí su mano, su misericordia, su amor nos ha sostenido y no podemos movernos de ello. Por eso, finalizando este mes, de verdad quiero que nosotros revisemos algo, y así como en el último programa que teníamos la oportunidad de estar, hacíamos un checklist para mirar si realmente nos estábamos quedando en la presencia de Dios o estábamos dejando que las circunstancias nos movieran o nos afectaran.
Hoy quiero llevarte a que hagas a que revisemos, a que juntos revisemos si realmente somos instrumentos de uso honroso para Dios. Y es la primera pregunta que quiero hacerte. Tú piensa y medita, ¿realmente yo soy un instrumento de uso honroso para Dios? La Biblia nos habla de que hay dos clases de instrumentos, unos que son de uso honroso y otros de usos viles. Y normalmente yo le hacía una pregunta a algunos jóvenes en un culto que tuvimos y les decía, ¿cuáles creen ustedes que son los instrumentos de uso honroso y cuáles los de usos viles? Y ellos me decían, no, los de usos honrosos son los que sirven para bien y los de usos viles sirven para mal. Y yo les decía, no, porque mire que hay muchos instrumentos que nosotros utilizamos para usos viles. Un ejemplo claro de eso, aunque suene un poco feo y desagradable, es el papel higiénico. Aunque tenga un uso vil, te ayuda en algo. Cuando hablamos de instrumentos de uso honroso y de usos viles, estamos hablando de aquellos instrumentos que tú te quedas y de aquellos instrumentos que tú los usas y pueda que te sirva para algo, pero los desechas, no te quedas con ellos. Por lo menos las joyas, todo lo que sea, digámoslo así, para arreglarse y que uno no utiliza normalmente con frecuencia, son instrumentos de uso honroso y son instrumentos especiales, porque normalmente uno se pone una joya en una ocasión especial, no se lo pone todo el tiempo. Y hablándolo de ser instrumentos de uso honroso para Dios, yo quiero que me acompañes ahí donde estás. Vamos a ir a la palabra en la segunda de Timoteo en el capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 14. Porque en el verso 14 tenemos un título y dice, un obrero aprobado. Y en todo este pasaje bíblico, el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a Timoteo, relata y nos detalla lo que es ser un obrero aprobado y nos da, digámoslo así, unos tips, unos consejos para que nosotros podamos ser instrumentos de uso honroso para Dios. Y empieza a decir en el verso 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y realmente en el verso 20 nos dice algo que nosotros debemos tener presente y que es el texto bíblico de esta tarde. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y mire que el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo que nosotros debemos tenerla presente. Y le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mira, yo creo que a ninguno de nosotros, y una vez cuando nosotros salíamos a evangelizar, cuando íbamos a evangelizar en un barrio llamado El Vergel, que queda muy cerca, bueno, queda a una distancia que caminando son como 30 o 40 minutos de la iglesia. Una vez le hacía una pregunta a unos muchachos que estaban en ese lugar y yo les preguntaba ¿qué instrumento o qué objeto de la casa les gustaría hacer ustedes? Y ellos me decían, no, a mí me gustaría hacer el control, porque el control pues puede dominarlo todo, y cuando uno tiene el control del televisor, uno puede ver lo que uno le agrada, no tiene que de pronto ver lo que le gusta a mi mamá, que de pronto a mí no me gusta el noticiero, entonces yo prefiero ver películas, y me decían cosas como esas. Otros me decían, no, a mí me gustaría hacer el microondas o me gustaría hacer la nevera. Pero siempre me llamaba la atención porque nadie decía, no, a mí me gustaría hacer un cepillo de dientes, o me gustaría hacer un sanitario, o me gustaría hacer un papel higiénico. Y normalmente yo les decía a ellos, nadie va a responder eso, porque realmente nadie quiere tener un uso vil, nadie quiere que lo utilicen y luego lo desechen, porque tanto el sanitario pues cumple una función dentro de la casa, pero ahí se depositan muchos desechos. El cepillo de dientes es algo que tú utilizas por un tiempo y luego lo desechas, al igual que el papel higiénico, en cada uso tú lo botas. Entonces yo le decía a la gente, nadie de verdad quiere tener esa función, que es un poco desagradable, pero que alguien la tiene que hacer, alguien se tiene que encargar de ella. Y así mismo yo pienso que ninguno de nosotros nos gustaría ser un instrumento que se usa y luego se desecha. Yo no creo que tú, que me estás escuchando en esta hora, pienses como que no, yo quiero que Dios me use hoy y ya luego me deseche y se consiga otro. No, yo creo que todos nosotros queremos que Dios nos use las veces que sean necesarias para que se cumpla el propósito que Él tiene
con nuestras vidas aquí en la tierra. Y por eso es muy importante que nosotros podamos revisar realmente qué clase de instrumento estamos siendo. Si verdaderamente estamos siendo un instrumento para la gloria y honra de Dios, o estamos haciendo un instrumento de uso vil, un instrumento que verdaderamente no es agradable delante de los ojos de Dios. Y es importante que nosotros podamos hacer este análisis, porque a veces nosotros pensamos o creemos que lo que estamos haciendo o la vida que llevamos le sirve a Dios, pero realmente, y esta es la segunda pregunta que quiero hacerte, ¿tú tienes esa claridad que tu vida, tus pensamientos, lo que hoy tú haces realmente le sirve a Dios? A veces pensamos o tenemos el concepto de servicio únicamente para las personas que desarrollan alguna función dentro de un templo, digámoslo así, dentro de una edificación donde se congrega la gente, y realmente no son los únicos servidores que hay. Obviamente nosotros servimos en una iglesia local porque hay mucha gente que necesita de Dios, pero el serle útil a Dios es aún en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, en tu familia, en tu casa, es serle útil, porque cuando algo es útil es algo que te sirve, algo que cumple una función, algo que realmente tú te lo quedas porque está desarrollando una función para tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos ser para Dios, instrumentos que Dios se queda, que Dios dice: te usé hoy, pero puedo usarte mañana, puedo volverte a usar pasado mañana, puedo usarte todos los días si tú dejas que yo te limpie, o más bien si tú decides limpiarte y estás dispuesto para la labor que yo quiero hacer contigo. Y de eso se trata, que nosotros cada día realmente podamos reconocer: yo soy útil para Dios, realmente le sirvo a Dios, de verdad para Dios representa una ganancia que yo siga respirando, que yo esté sobre la tierra, y también poder mirar a quién yo estoy presentando mis miembros, a quién yo estoy presentando mi vida, mi fuerza. ¿La estoy realmente rindiendo delante de Dios o la estoy enfocando a lo que yo quiero hacer? Y por eso de verdad que el tema de esta tarde a mí me confrontaba muchísimo, porque es que, como les decía, a veces uno piensa que puede ser un instrumento para Dios, pero realmente uno está trabajando para sus propios anhelos, sus propios propósitos, para lo que uno quiere, y realmente no le somos útiles para Dios. Y en lo que estamos leyendo aquí en 2 de Timoteo, hay algo que dice el apóstol Pablo, y él habla de que en el verso 21 dice que así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Y usted dirá: pero ¿de cuáles cosas me tengo que limpiar? Mire, si nosotros nos regresamos un poco, desde el verso 16 empieza el apóstol Pablo a hacer, digámoslo de una u otra manera, él empieza a hablar y empieza a realmente decir cuáles son los instrumentos que nosotros, o más bien de qué debemos limpiarnos. Dice la palabra, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire que lo primero que dice el apóstol Pablo es: evita vanas palabrerías, y vanas y profanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y mire que va muy de la mano de lo que hablábamos la semana anterior con nuestros pastores, de los falsos hermanos. Cuando hay un falso hermano que te habla al oído, que todo el tiempo te está diciendo como que: uy, no, usted se va a quemar, usted que es que va tanto a la iglesia, o usted tan bobo, usted por qué se deja que le digan de esa manera, usted por qué no pone la otra mejilla, usted por qué no obra de una u otra manera. Es increíble, porque aunque sean personas dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, siguen desviándonos, siguen tal vez mostrándonos que debemos ir hacia otro lado, que no estamos en el camino correcto, o tal vez desanimándonos, desalentándonos, y nosotros debemos permanecer firmes en esa fe, y no dejar que lo que otros o algunos que se llaman hermanos, llamándose hermanos, nos desvíen de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y de verdad que es ahí cuando es importante que nosotros, como dice aquí el apóstol Pablo, debemos evitar esas vanas y profanas palabrerías, porque nos van a conducir a la impiedad. No dejar que otros hablen de lo que nosotros deberíamos hacer, no dejar que otros nos desvíen por su tal vez amargura, por sus inseguridades, su inconformismo, su resentimiento, y que nos desvíen de esa, de verdad, esa firme, digámoslo así, esa firme determinación de seguir al Señor con un corazón limpio. Y sigue diciendo en el verso 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y dice en el verso 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire que hay algo que dice en el verso 19 que es muy importante. Dice: apártese de iniquidad todo
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros aprendíamos con nuestros pastores que la iniquidad es algo, bueno, se convierte en iniquidad cuando hay un pecado que es repetitivo, que una y otra vez se está llevando a cabo en las vidas, una y otra vez, que por más que la persona diga, no, yo ya no quiero llevar a cabo, no quiero realizar esto, vuelve y lo hace, y ya pierde la conciencia, como que ya se le genera un callo porque se vuelve insensible, sino que está cometiendo aún consciente o inconscientemente una y otra vez el mismo pecado. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que nos debemos limpiar de toda iniquidad que haya en nuestras vidas. Tenemos que quitarla, no podemos quedarnos con ella, tenemos que hacerla a un lado de nuestras vidas para poder ser instrumentos de uso honroso. Y esa es la labor que nosotros debemos hacer. Si nosotros queremos ser instrumentos de uso honroso para Dios, debemos nosotros apartarnos de toda iniquidad. Tenemos que apartarnos y limpiarnos nosotros de todo pecado. Y hay algo importante que dice aquí la Biblia, y es que somos nosotros los que tenemos que hacerlo, somos nosotros mismos los que debemos de verdad quitar o apartarnos, limpiarnos de toda esa iniquidad. No lo va a hacer otra persona, no podemos pensar, Dios, límpiame, no, o sea, si tú te ensuciaste, tú mismo debes limpiarte. Tú mismo debes quitarte la suciedad que hay en ti. Imagínate que tú vas caminando por la calle y hay un charco de normalmente cuando está lloviendo se acumula mucha agua en ciertos huecos de las calles de nuestra ciudad, y entonces viene un carro y consciente o inconscientemente te baña el carro y bueno, tal vez te llenas de barro y demás, y tú no puedes llegar a tu casa como pensando, si eres una persona mayor que ya conoce, que ya gracias a Dios tiene todos sus miembros y sus sentidos bien para poder hacer las cosas correctamente. Tú no puedes esperar, ay no, mi mamá va a venir a bañarme. Si tú ya eres una persona de 20 años, tú no vas a estar pensando, no es que mi mamá tiene que venir a bañarme, tiene que venir a quitarme la ropa. No, porque tú tienes tus 5 sentidos y tienes la posibilidad de hacerlo. A ti mismo te corresponde limpiarte, a ti mismo te corresponde quedarte otra vez en la condición en la que estarías limpio si no te hubiesen ensuciado. Ahí mismo, como en este caso nos corresponde a nosotros la firme determinación de limpiarnos y demás, lo mismo pasa. Nosotros, la Biblia dice en Hebreos que ya hubo un sacrificio por el cual fueron quitados todos los pecados, así que si se comete algún pecado o algo más, dice que ya no hay sacrificio, porque ya se hizo una sola vez y para siempre. Entonces ya no se pueden ir a sacrificar ni a entregar ninguna otra cosa para quedar limpios, sino que nos corresponde a nosotros, porque ya el Señor Jesús hizo la labor. Pero cuando nosotros cometemos nuestros propios errores, somos nosotros mismos los que tenemos que entrar, los que tenemos que ir a limpiarnos. Él no lo va a hacer por nosotros, somos nosotros que tenemos que tomar la determinación de empezar a dejar a un lado todo aquello que pueda contaminarnos, que se convierta en un pecado. Sabemos que la iniquidad es la repetición, lo que ya es un pecado repetitivo. ¿Y cómo nosotros quitamos eso o cómo sabemos que estamos en un pecado? La Biblia dice en Primera de Juan, dice algo que es muy cierto, y dice que todo aquello que infringe la ley es pecado, que la infracción es el no cumplimiento de la ley. Entonces tú tienes que mirar qué cosa o qué tal vez nos manda la Biblia que no estás haciendo. La Biblia te manda a perdonar y todavía estás resentido, estás en pecado. La Biblia te manda a que tú pases por alto la ofensa y no lo haces, estás en pecado porque no estás cumpliendo lo que dice la ley. Y es allí cuando nosotros vamos a entender cuál es la circunstancia en la que estamos y en las que tenemos que empezarnos a limpiar. Así como tú lavarías un pantalón o una camisa que tú mismo lo llevarías al lavadero, a la lavadora, como fuera, y empezaría a salir la suciedad, y bañándote a ti mismo, que sabes cuál es la labor que haces, tú quitarías esa suciedad de tu cuerpo. Así mismo empiezan a hacer con la vida espiritual. Tienes tú que primero identificar dónde está la suciedad que necesitas quitar de tu vida. Tienes que tenerla clara y de allí empezar. Si tienes que orar, si tienes que ayunar para que salga, lo debes hacer, pero que se quite esa iniquidad de tu vida, que se quite ese pecado, que puedas estar limpio, porque así como tú no prepararías, y te voy a hacer un ejemplo, si tú en una olla preparas, yo qué sé, pongamos una avena, tú preparas una avena en una olla y bueno, ya se tomaron toda la avena y la olla quedó vacía. Sobre esa olla sin lavar, tú no harías un arroz porque obviamente es algo desagradable y antihigiénico. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Nosotros no podemos pretender que Dios nos use para su gloria cuando nosotros estamos sucios. Tú no puedes pretender que Dios derrame algo limpio si aún está sucio. ¿Por qué? Porque eso limpio que se deposita dentro de ti se va a contaminar por la suciedad que hay en ti. Y es de verdad lo que nosotros debemos hacer. Y si nosotros en la vida humana, hablándolo así terrenal, somos a veces tan
escrupulosos con la limpieza y demás, cuánto más en la vida espiritual para permitir que Dios obre en cada uno de nosotros. De verdad que es nuestra responsabilidad permanecer limpios, y dice la Biblia que si nosotros nos limpiamos de toda esa iniquidad, vamos a ser instrumentos para Dios, vamos a ser instrumentos para honra de Dios, vamos a ser nosotros. Dice aquí la Biblia en el verso 21, vamos a ser instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero únicamente cuando nos limpiamos de todas las impurezas que pueden haber en nosotros, cuando quitamos toda suciedad, toda iniquidad de nuestras vidas. Antes no. Y nosotros, miren, nosotros estamos en un tiempo donde sabemos que Cristo viene y tenemos esa claridad. Y cuánto más nosotros en este tiempo debemos ser instrumentos para Dios. Instrumentos, ¿será instrumentos para qué? ¿En qué me puede usar Dios? Pues Dios te puede usar para ganar la vida de otro. Dios te puede usar para extender su reino. Dios te puede usar para que aquel que se ha ido, aquel que una vez sirvió al Señor y decidió irse, pueda tomar la determinación de dejarse encontrar por el buen pastor que es nuestro Señor Jesús y vuelva a la esencia, al diseño original que Dios tenía para él. Ahí ven muchas cosas en las que Dios nos puede usar. Solamente la determinación de nosotros, que de verdad estemos dispuestos para que Él haga la labor en cada una de nuestras vidas, para que Él realmente haga esa labor y no nos dejemos contaminar, porque somos nosotros, es nuestra determinación, es lo que cada uno de nosotros ha tenido, digámoslo así, o ha dispuesto en su corazón para vivir, pero no podemos dejar que algo más o que alguien más tome esas decisiones por nosotros. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad, es nuestra responsabilidad todo el tiempo ser un instrumento de uso honroso para el Señor. Esa responsabilidad no es de nadie más, no se la podemos cargar a otros, sino que es de nosotros. Y mira que la Biblia dice algo más en el verso 22 y dice: huye también de las pasiones juveniles. Y mire que es increíble, porque muchas veces cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿usted qué cree que es una pasión juvenil? En la parte sexual, pero las pasiones juveniles realmente son un deseo desordenado que lleva a la persona a cometer errores por la falta de madurez y de experiencia. Por eso no hablamos únicamente de la parte sexual, sino de la codicia, de la ambición, de la ira, del resentimiento, de la envidia, de los celos, de muchas cosas que se pueden mover en nuestras vidas que se convierten en una pasión juvenil, que es por las cuales uno comete a veces errores por dejarse llevar por la falta de experiencia y por la falta de madurez. Entonces mire que el apóstol Pablo da una recomendación: huyan de esas pasiones, huyan de esos sentimientos que pueden estar dentro de su vida, y no es únicamente para los jóvenes, porque usted dirá, no, yo como de pronto ya pasé por esa etapa de juventud, yo no tengo que huir de esa pasión juvenil, yo no tengo que huir de eso, sino que eso es únicamente para los jóvenes. Y no, es también para todos aquellos que dentro de su vida tienen sentimientos, sensaciones, deseos, anhelos que los llevan a cometer errores por la falta de madurez y de experiencia. Y tenemos que huir de ahí, pero no quedarnos simplemente huyendo, porque mire que el apóstol Pablo dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire que dice algo muy, muy cierto. Dice que tenemos que huir, pero tenemos que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Nos manda a seguir cuatro, digámoslo así, en cuatro sentidos: justicia, fe, amor y paz. Y da una claridad más. Y dice: con los que de corazón limpio invocan al Señor. De verdad que es increíble, porque a veces uno se queda, y vuelvo y tomo el texto o el tema que hablábamos con nuestros pastores la semana anterior, de que nosotros realmente podamos identificar esos lobos que se visten de oveja y que están allí únicamente para dañar, porque hay muchos hermanos o que se llaman hermanos, que se hacen llamar hermanos, y la única intención que tienen es la de dañar. Y la Biblia nos está diciendo aquí que nosotros debemos buscar la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Y por qué hablaba de los falsos hermanos? Porque aquí dice que debemos buscarlos con los que de corazón limpio. Si tú dentro de la iglesia identificas que hay alguien que no tiene un corazón limpio, y aquellos que tienen corazón limpio son los que de verdad te animan, de los cuales te ayudan a buscar más de Dios, de los cuales realmente no se dejan usar como instrumento del enemigo para desanimarte, para decirte palabras que te desvíen, para de verdad generarte algún daño en el corazón. Los de corazón limpio son las personas que están allí y se dejan usar por Dios. Entonces, ¿por qué habla de los falsos hermanos? Porque no únicamente en la calle tú vas a encontrar personas que claramente, siendo incrédulas, te van a incitar a lo malo, sino que dentro de la misma congregación, y es allí donde tú tienes que hacerlas a un lado. Porque mira que dice algo el apóstol Pablo, y es que busquemos la justicia, la fe, el amor y la paz
con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre de Dios, con los que de corazón limpio buscan al Señor. Y es con ellos que tú y yo tenemos que unirnos para poder santificarnos cada día más, huir de esas pasiones juveniles y ser instrumentos que seamos de verdad de uso honroso para Dios. Cuando tú entiendes que eres un instrumento de uso honroso para Dios, tú únicamente vas a hacer lo que Él quiere, únicamente vas a operar o te vas a mover dentro de la voluntad de Dios para tu vida. No te vas a desviar ni a desenfocar por lo que otros digan, sino que vas a dejar que Dios te use a su manera. No vas a estar haciendo cosas que Dios no quiere para tu vida. Mira que la Biblia dice, ahí mismo en el texto donde estamos, dice en el verso número 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Mira, cuando tú realmente eres un instrumento de uso honroso para Dios, Dios te conoce tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas, la intención con la que haces cada cosa. Y tú me dirás, pero no es que Dios lo conoce todo, es que Dios es omnisciente. Sí, Dios lo conoce todas las cosas, pero cuando hablamos de que Dios no te conoce, estamos hablando de que no te vas a salir del diseño de Dios. Porque, hace este ejemplo, por lo menos, ¿yo qué te puedo hablar? ¿De qué cosa tengo aquí? Por lo menos, bueno, a que ustedes no me lo alcanzan a ver, pero los zapatos que tengo. Yo conozco los zapatos que yo tengo. Yo los he tenido por mucho tiempo, pero donde quizá esos zapatos alguien se los lleve atrevidamente y les cambie la forma, o les pinte, o le caiga pintura y demás, o estén muy sucios, yo voy a decir, uy, no, pero yo no reconozco esos zapatos. No los reconozco porque aunque son míos, se salieron del diseño que yo tenía en mi mente, del diseño original que yo recordaba para esos zapatos. Yo voy a decir, uy, no, los desconozco, no son conocidos por mí porque así yo no los dejé, así yo no los tenía, así yo no los mantenía, yo los tenía de otra manera. Lo mismo pasa, Dios tiene un diseño especial para tu vida y para mi vida. Dios nos conoce, Él sabe, Él creó un plan para ti y para mí. Pero cuando Dios dice, no, es que no los conozco, es porque nos salimos de ese diseño, porque perdimos la forma original que Dios tenía. Dios va a decir, uy, pero es que yo no te diseñé de esa manera, te desconozco porque yo no te diseñé así, yo no te creé así. Es como cuando uno conoce a una persona y tal vez a esa persona le pasan cosas y uno no la ve mucho tiempo, o tal vez tú conocías a una persona de una manera y resulta que un día por presión, por estrés, por lo que sea, brotó lo que la persona tenía en su corazón y reaccionó mal. Y uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que se manifestó de esa manera o reaccionó de esa manera? Uno dice, uy, pero es que yo no te conocía de esa manera, yo no te conocía tan enojado, te desconozco porque durante todo este tiempo me mostraste una forma de ser tuya que no concuerda con lo que estás haciendo hoy. De la misma manera, cuando nosotros realmente no nos limpiamos, no estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere, Dios dice, te desconozco porque yo no te creé así, te desconozco porque ese no fue mi diseño para ti. Te desconozco porque yo no te creé tan peleón, tan lleno de tanto rencor, yo no te creé tan rencoroso, tan amargado, yo no te creé así. Te desconozco porque ese no fue mi diseño para ti. Y eso es lo que dice la Biblia en Mateo en el capítulo 7, en el verso 21, que el Señor habla de que nunca los conocí. Empieza a decir del verso 21 en adelante en Mateo en el capítulo 7, dice el Señor, muchos vendrán en ese tiempo y me dirán, Señor, en tu nombre no profetizamos, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, Señor, y en tu nombre no hicimos milagros. Y el Señor dice, pero les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Por qué? Porque simplemente hicieron algo que no estaba dentro del diseño que Dios tenía para ellos. No es que esté mal profetizar, no es que esté mal echar fuera demonios, no es que esté mal hacer milagros, pero cuando tú te desvías del diseño que Dios tenía para ti, Dios te desconoce, porque Dios dice, no era lo que yo tenía para ti, yo no te mandé a hacer eso. Mire, cuánta gente no va y habla en el nombre de Dios y Dios nunca lo mandó. Cuánta gente no está haciendo cosas supuestamente diciendo que Dios le habló, que Dios le dijo, y Dios nunca le ha hablado. Por eso es que Dios dice, te desconozco porque yo nunca te dije que hicieras eso, yo nunca te mandé a esto. En Jeremías en el capítulo 23 del verso 18 en adelante lo explica muy bien y habla de unos profetas y dice, esos profetas profetizaban, pero yo no les hablé, ellos corrían, pero yo no los envié. Y el Señor dice, pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen escuchado mi voz y hubiesen hecho volver al pueblo de su mal camino. Y mire que nos da una directriz y una pauta, si ellos hubiesen estado en mi secreto. Y por eso la invitación
invitación realmente es que nosotros estemos en el secreto de Dios, porque muchos dirían, bueno, ¿y qué hay de malo en que estos profetas profeticen? ¿Qué hay de malo en que corran a hacer una labor que aparentemente es buena? ¿Sabes qué es lo malo? Cuando tú haces algo que Dios no te mandó. Es como cuando tú ibas a la tienda, y es un ejemplo que da nuestro pastor y que me gusta mucho, cuando de pequeño tú ibas a la tienda y tu mamá decía, vea, tráigame una libra de arroz, tráigame los frijoles, el chocolate y una libra de azúcar. Y tú tal vez, de pronto no lo hiciste tú, pero sí algún conocido, y el conocido decía como que, bueno, voy a aprovechar esto y me voy a pedir una gaseosa y un bombón. Y anóteselo ahí, don Pedro, a mi mamá, que ella le paga. Y cuando la mamá iba y veía toda la cuenta, la mamá como que, bueno, pero ¿por qué esto? Si yo realmente, yo no mandé a pedir eso, yo no pedí que me trajeran eso. Entonces se está hablando en el nombre de otra persona y había un problema, porque la mamá luego, digámoslo así, se ponía a cuentas con uno. Le decía como que, no, yo no era, como que no, don Pedro, yo nunca pedí eso. Fue mi hijo que tal vez en su deseo, en su anhelo, quiso pedir esas cosas. Pero ese es el punto, cuando nosotros hablamos en el nombre de Dios y Dios no nos mandó, Dios nos va a pedir cuenta por eso. Por eso tú y yo no nos podemos salir del diseño de Dios. Por eso tú y yo debemos estar dentro de ese diseño que Dios tiene para nosotros y no desviarnos, no desenfocarnos, que entremos a su secreto y que cada día nosotros nos parezcamos más a ese diseño que Dios ha hablado y ha dicho de nosotros. Que no nos salgamos de ahí, que seamos instrumentos de uso honroso para Dios, que realmente nosotros seamos unos instrumentos de honra, que donde sea que tú estés, el colegio, la universidad, la casa, el trabajo, tú estés dándole gloria a Dios con tu vida, con lo que tú eres, tú le des gloria a Dios con tu pensamiento y con todo lo que tú tienes. Así que de verdad te invitamos a que tú estés y todos los días te enfoques en entrar en ese diseño que Dios ha tenido para ti, que entres a su secreto y le digas, Dios, ¿qué quieres conmigo? Y no te desvíes de ahí. De verdad que Dios te bendiga y te esperamos en una próxima ocasión.